¿Qué tal? Buenas tardes. En Televaldepeñas venimos trabajando en la elaboración de una programación especial motivada por la situación insólita a la que nos vemos abocados. Conecta con Valdepeñas pretende ser un programa a la vez de entretenimiento y divulgativo en el que abordaremos diferentes frentes de esta situación impuesta por el coronavirus y por el confinamiento al que estamos obligados. ¿Qué tal? Sean bienvenidos esta semana a Conecta con Valdepeñas, semana en la que este programa cumple un año. Conecta con Valdepeñas nació el 19 de marzo de 2020 con el ánimo de dar cobertura a todo lo que aconteciese en nuestro ámbito más cercano en relación con la pandemia del coronavirus. Con el paso del tiempo, pues hemos abierto toda nuestra línea temática al panorama general de la actualidad. Abrimos hoy Conecta, continuando con ese ciclo de entrevistas a los portavoces de los grupos políticos municipales en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Hoy es el turno del Partido Popular y hablamos con Cándida Tercero Molina, que es su portavoz. Hablamos también con el coronel Pedro Baños, del Ejército de Tierra, que vino la semana pasada a hablar a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre guerra híbrida. Él es un especialista en guerra tecnológica, en guerra de vanguardia, y vino a participar en ese ciclo sobre seguridad y defensa que organiza la UNED en colaboración con la Policía Local de Valdepeñas. Finalmente cerramos hoy Conecta entrevistando a un joven cofrade de la Hermandad de Misericordia y Palma, que el pasado sábado dio el pregón de hermandad en esta corporación penitencial. Vamos con todo ello ya. Buenas noches, arrancamos el turno de entrevistas a los partidos políticos. Y hoy le toca el turno al segundo partido político más representado en la localidad. Tenemos con nosotros a la portavoz del Partido Popular, Cándida Tercero. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Cándida, primera pregunta, habitual ya en esta ronda que estamos haciendo, valoración sobre cómo ha sido la gestión del equipo de gobierno durante estos meses tan convulsos. Bueno, pues la valoración que podemos hacer desde el Partido Popular, que la hemos hecho otras veces, es que podíamos partir en un principio en estas fechas, el año pasado, además coinciden más o menos. Lo que demandábamos era información. Hemos detectado una falta de información total. No sabemos si por miedo a las consecuencias que podía tener esa información, pero nosotros creemos que la población, considerábamos en esos momentos que la población tenía que estar informada de todo lo que estaba ocurriendo en Valdepeñas, el número de fallecidos, las personas que estaban contagiadas por COVID, la situación en la que se encontraba la población realmente. Y esto además nos lo demandaba nosotros la población, porque con nosotros se pusieron en contacto numerosos valdepeñeros para decirnos: es que no tenemos información, es que no nos están dando información en el ayuntamiento, el alcalde no está informando. El alcalde debía salir frecuentemente, como hacían en otras poblaciones, a informar de qué situación se encontraba Valdepeñas. Y eso es algo que hemos echado en falta desde el primer momento. Luego también se han hecho promesas, que se hicieron además a primeros de abril, en plena pandemia, por parte del alcalde, que no se han cumplido. Promesas como que iba a ayudar a todos los valdepeñeros, a los que tuvieran necesidad, a las empresas. Y ahora, en este año, ya en el 2021, cuando ya prácticamente había pasado un año, es cuando han anunciado las ayudas a las empresas. Pero realmente se demandaba mucho antes. Y nosotros empezamos a demandar eso desde el primer momento. O sea, acción que no se llevó a cabo. Otra demanda que había era una serie de medidas que no se llevaron a cabo, como la desinfección de las calles. Además, se banalizó y se quitó importancia por parte del alcalde el hecho de la enfermedad, el hecho de que fueras por la calle y donde tú había ido tu saliva pudiera caer otra persona, y además ese vídeo me acuerdo que fue viral en toda Castilla-La Mancha. ¿Por qué? ¿Por qué se banalizó desde el primer momento la situación, la pandemia, la enfermedad? O sea, estábamos confinados en nuestras casas y se le quitaba importancia por parte del ayuntamiento. Eso es algo que siempre hemos denunciado y lo hemos criticado, porque nos parecía que no debía ser así. Los ciudadanos tenemos derecho a la información y eso es fundamental. La transparencia, quizás. La transparencia siempre falta en este ayuntamiento, es una denuncia constante por nuestra parte. Y en ese sentido, durante ese tiempo, el Partido Popular concretamente, ¿qué proponía? Nosotros proponíamos las ayudas, que se cumpliera el tema de las ayudas, que se diera información veraz, información puntual,
el alcalde decía, es que yo no tengo la información. ¿Cómo no vas a tener la información? Que eres el alcalde de Valdepeñas. Sabes perfectamente los enterramientos que está habiendo, te puedes informar, porque para eso esa es tu función como alcalde. La falta de información ha estado patente durante todo el tiempo, sobre todo en el confinamiento. Nosotros pedíamos, aparte de eso, que se desinfectaran las calles, que las calles no estaban desinfectándose adecuadamente como se estaban haciendo en otras poblaciones. Fuimos conocedores porque agricultores se pusieron en contacto con nosotros a decirnos que ofrecían sus tractores y sus medios para poder desinfectar las calles, y sin embargo no se aprovechó como se ha estado haciendo en otros municipios. Esa es una demanda también. Otra demanda que hicimos durante la pandemia fue que se escuchara a los colectivos que estaban afectados. Había valdepeñeros que no estaban recibiendo los ERTES, que no tenían medios para vivir, para pagar sus hipotecas, para pagar lo que necesitaban en ese momento, y ahí tenía que actuar inmediatamente el ayuntamiento. El ayuntamiento no está solamente para hacer inversiones, como dicen ellos, está para ayudar también a las personas, y eso es fundamental, y sobre todo en plena pandemia. Y esa es una demanda que hemos venido haciendo. Incluso el tema de los impuestos, baja los impuestos, elimina o suprime las tasas de terrazas, que lo vinimos reivindicando desde el principio, y que es verdad que se hizo gracias a que desde el primer día el Partido Popular dijo que por favor se suprimieran las tasas de terrazas, que no las querían suprimirlas solamente para los 3 meses de pandemia. Y es que esos 3 meses de pandemia no se las puedes cobrar, porque la ley no te permite cobrar un servicio que tú no has prestado. Y entonces si ellos no podían poner sus terrazas, no les podías cobrar la terraza. Entonces, ¿qué me estás vendiendo? Una cosa que no es la realidad. Y nosotros demandábamos que eso se ampliara y que se fuera modificando las veces que fuera necesario para que los empresarios, los hosteleros, pudieran sobrevivir ante esta situación. Y ahora que sí se ha anunciado ese $500.000 de ayudas, ¿le parece suficiente? Nosotros creemos que debía haber seguido un poco la dinámica que nosotros habíamos propuesto desde el principio, y era que desde el principio esas ayudas debían haber venido el año pasado, porque ahora mismo se van a dar con el remanente de tesorería del año pasado, y además se debían haber incluido otra partida de otros 500.000 euros en los presupuestos del 2021, que era nuestra propuesta inicial, y la propuesta que hicimos a los presupuestos en las enmiendas que propusimos al ayuntamiento. Una de las enmiendas iba destinada a esa partida de 500.000 euros que se contemplara en los presupuestos de 2021. Además, consideramos que esas ayudas llegan tarde porque, según han dicho desde el equipo de gobierno, esas ayudas van a llegar en noviembre, con lo cual, o se van a empezar a dar a partir de noviembre, con lo cual ya prácticamente se han pasado casi 2 años desde que empezó la pandemia. Entonces me quieren decir que habrá empresas que no lleguen a cobrar esas ayudas porque ya no existan, porque lamentablemente no estarán. Es que hay que ser conscientes y hay que ver la situación que están atravesando, que es muy difícil y muy dura. El comercio, la hostelería, otro tipo de autónomos que también viven un poco pues de las ceremonias, de los actos, de los acontecimientos, como pueden ser pues las bodas, las comuniones, los bautizos, todo ese tipo de autónomos que viven alrededor de eso, que son las peluquerías, los centros de belleza, los comerciantes, los salones de bodas, o sea, tantos y tantos autónomos que ahora mismo están en una situación de crisis muy grave. Para ellos, ha dicho el equipo de gobierno que va a establecer las cuantías del IBI y del alquiler para que se puedan acoger a esos 500.000 euros. ¿Son criterios, a juicio del Partido Popular, oportunos? A mí me parece que los criterios es algo que se debería haber debatido desde el principio. Porque te voy a decir una cosa que antes no he dicho. Nosotros propusimos que Valdepeñas necesitaba una mesa para elaborar un plan de rescate para Valdepeñas. Y en esa mesa debían estar representados los empresarios, deberían estar representados la sociedad civil de Valdepeñas y deberían haber estado representados los distintos grupos políticos de Valdepeñas. ¿Qué pasa? Si esa mesa estuviera en funcionamiento, esa pregunta te la contestaría la mesa. ¿Por qué? Porque vale, el equipo de gobierno está y decide, ellos toman sus decisiones, pero a lo mejor a veces no son las más adecuadas. Consulta con los empresarios. Lo que no se puede hacer es que ahora las ayudas las va a repartir FECIR,
que no es una asociación de Valdepeñas, cuando tenemos asociaciones de empresarios en Valdepeñas y que consideramos, bajo nuestro punto de vista, que hay que potenciarlas, que FECIR está muy bien y nosotros respetamos a FECIR, pero tenemos FECEVAL, tenemos la Asociación del Comercio, cuenta con ellos, que son los que día a día están viviendo la situación que tenemos en nuestra localidad. Es que no se puede ir uno a preguntarle a la gente de Ciudad Real, cuando tenemos en Valdepeñas empresarios que están sufriendo la situación. Entonces, contando con ellos, contando con la visión de los grupos políticos, de la sociedad civil, que también es importante tenerla en cuenta, entonces se toman las decisiones adecuadas. Y eso es nuestro criterio. Y Cándida, respecto a la estrategia EDUSI, por la que Valdepeñas va a recibir alrededor de 6 millones de euros, ya se han anunciado que se van a hacer alrededor de una decena se van a desarrollar alrededor de una decena de infraestructuras, de que va a haber obras y demás. ¿Cuál es la valoración que hace el Partido Popular sobre estas obras que se van a realizar? Nosotros, por supuesto, estamos a favor de todos los proyectos que vengan a Valdepeñas y de toda la inversión que venga a Valdepeñas, y siempre en beneficio de los valdepeñeros, y eso siempre lo vamos a apoyar. Los fondos europeos nos parecen fundamentales, y el hecho, además, que ha sido polémico, que el otro día el alcalde dijera en el Senado que los ayuntamientos no tienen los recursos intelectuales suficientes para justificar los fondos europeos, pues es algo que es evidente, que ya lo hemos dicho, que no es así. No es así, en primer lugar, porque desde este ayuntamiento ya se pidieron fondos europeos gobernando aquí el Partido Popular. Incluso cuando estábamos en la Mancomunidad de Servicios del Jabalón también tuvimos proyectos europeos. Y gobernando el Partido Popular, un proyecto europeo que tuvimos de 2.300.000 euros en este ayuntamiento. Y se justificó, y lo sé porque fui yo la coordinadora del proyecto, y se justificó junto con el interventor una justificación impecable. Con lo cual, eso evidencia que este ayuntamiento es capaz de justificar proyectos europeos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que el hecho de que el alcalde haya dicho que no tienen los recursos intelectuales suficientes, a mí me preocupa en relación a la justificación de los fondos EDUSI. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay dificultades para justificar los fondos EDUSI? Que nos parece muy bien que vengan, y es que estamos de acuerdo con ellos, y además los apoyamos totalmente, porque nosotros no estamos en salirnos de Europa ni nada de eso, al contrario, creemos que hay que aprovechar los recursos europeos que vienen de Europa, que para eso estamos en la Unión Europea. Y en ese sentido, nuestras propuestas siempre han ido a apoyar eso. Y desde luego, esas declaraciones, nosotros por eso en el último pleno le pedíamos que rectificara. Luego yo sé que ha sacado el vídeo completo no aclara nada porque sigue diciendo lo mismo. O sea, realmente él sigue diciendo que el ayuntamiento no tiene los recursos intelectuales suficientes, y eso ofende tanto a los funcionarios como a sus propios concejales, que se ve que tampoco están capacitados para llevar a cabo los fondos europeos. Entonces, Cándida, mantenéis desde el Grupo Popular lo que dijisteis sobre que el alcalde, en la última intervención del Senado de la que estás hablando, había faltado al respeto a Valdepeñas y al ayuntamiento y demás. Claro, evidentemente, porque ¿cómo puede decir eso? O sea, nos gastamos 11 millones de euros este ayuntamiento, invertimos, porque no es un gasto, es una inversión, en funcionarios en este ayuntamiento, unos funcionarios que según él no están capacitados intelectualmente para justificar fondos europeos. No nos parece de recibo, eso nos parece que ofende tanto al ayuntamiento en sí como a nuestro municipio, que una vez más tenemos que estar en boca de toda España a causa de las palabras inadecuadas de nuestro alcalde. Y nos gustaría tratar detenidamente el tema de las UCIs. El tema de la instalación de una UCI en el Hospital de Valdepeñas ha sido una de las principales propuestas del Partido Popular durante el último año. ¿Hace inviable que otros hospitales más o menos de la misma dimensión de la provincia, como Puertollano o Manzanares, puedan también pedir la instalación de una UCI? Es que bajo nuestro punto de vista no es inviable que haya una UCI en Valdepeñas, porque Valdepeñas tiene ahora mismo una población de casi, el Hospital de Valdepeñas tiene una población de referencia en torno a 80.000 habitantes. Que todos esos habitantes, cuando tienen necesidades de una UCI, tienen que ir a Ciudad Real,
y si la UCI de Ciudad Real está llena, pues si queda un hueco en Alcázar. Con lo cual no entendemos por qué no puede haber otra UCI en Puerto Llano y no puede haber otra UCI en otro hospital en Tomelloso o en Alcázar, porque cada hospital tiene su población de referencia y nosotros la pedimos para la población de referencia del Hospital de Valdepeñas, para la comarca pues del Campo de Montiel y el Campo Calatrava, que son los que necesitan ese servicio. Y es una UCI que es un servicio prometido, es una UCI que ya se prometió en el 2002, gobernando en Castilla-La Mancha José Bono, que iba a venir a este hospital, y resulta que han pasado ya, y luego la culpa la tiene Cospedal, no la tiene Cospedal, ha pasado Bono, ha pasado Barreda, ha pasado Cospedal, ahora tenemos a García Paje, y la UCI no viene a nuestro hospital. Y nosotros consideramos que el ayuntamiento solamente le pedimos una cosa, que la pida, que pida, el alcalde pida, o el pleno del ayuntamiento pida la UCI para nuestro hospital a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. O sea, no estamos diciendo ni que la haga el ayuntamiento ni nada, porque eso es una competencia que es de la Junta. Entonces, creemos que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo un servicio que beneficia a la comarca, que beneficia a los valdepeñeros, que nos beneficia en todos los sentidos, porque cuanto más recursos tenga nuestra ciudad, más repercusión tendremos en la comarca. Entonces, más habitantes vendrán aquí a comprar, a consumir, a ir a nuestros restaurantes, a ir a nuestros bares. Todo eso es riqueza para Valdepeñas. Y además del servicio bueno que damos en el plano de la salud para todos los habitantes. Y por el partido que le toca, ¿por qué cree que tampoco se llevó a cabo cuando gobernaba María Dolores de Cospedal? Pues mire, María Dolores de Cospedal se encontró la sanidad tan criticada y se encontró, los datos del Hospital de Valdepeñas lo delatan, se encontró la sanidad que no estaba en condiciones precisamente de hacer una UCI. Y es más, y le voy a decir una cosa, estaba María Dolores de Cospedal, pero estaba también gobernando el alcalde de Valdepeñas aquí en Valdepeñas y no le pidió en ningún momento la UCI a Jesús Martín, a María Dolores de Cospedal. A lo mejor sí se la hubiera pedido, pero es que aquí no se pidió, no se demandó esa UCI cuando estaba gobernando el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ni se ha pedido cuando ha estado el PSOE, ni se ha pedido cuando ha estado el Partido Popular. Entonces, tampoco me pueden decir que la culpa es de Cospedal, que no la puso. Si la hubiera puesto, hubiera sido por iniciativa suya, no por iniciativa del alcalde de Valdepeñas o del gobierno del Partido Socialista en Valdepeñas. Hubiera sido porque María Dolores hubiera dicho, anda, pues voy a poner una UCI en Valdepeñas, pero es que no se demandó desde aquí. O sea, esa UCI prometida en el 2002 no se ha demandado ni con los gobiernos socialistas ni con el gobierno del Partido Popular. Eso está claro. ¿Y qué opinión le merecen las declaraciones de médicos como el coordinador de atención primaria, José Carlos González, que en esta televisión, en Televaldepeñas, dijo que era más urgente afianzar las UCIs de Ciudad Real o Alcázar que crear nuevas UCIs para las que ni siquiera hay medios suficientes? Es que realmente sí hay medios, porque, no hay medios que los tiene que poner la Junta, es evidente. Aludía en ese caso a la falta de personal especializado. La falta de personal, porque ahí entramos en otro tema que también es muy importante, y es el tema del personal. ¿Por qué no quieren venir los médicos a trabajar a Castilla-La Mancha? A lo mejor es porque no están igual de bien pagados que se les paga en otras comunidades autónomas, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones habría que plantearlas, claro que sí. Y desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, desde el grupo parlamentario, se ha solicitado esa propuesta, porque se la pasamos nosotros a Paco Núñez para que la presentara en las Cortes de Castilla-La Mancha, y también se ha rechazado, y se ha presentado la propuesta para que sea aprobada la UCI aquí en este hospital. Y además está justificada, presupuestada y con todos los medios necesarios para que esa UCI se instale aquí. Pero para eso tiene que haber voluntad política. Y aquí lo que falta es voluntad política, de todas partes. El señor García Paje tampoco tiene interés en que se mejore la sanidad en el sentido de las UCIs en los hospitales de Castilla-La Mancha. Y eso es evidente, pero hay que poner voluntad, porque para atraer a profesionales cualificados tenemos que pagarles bien y tenemos que pagarles en condiciones, no hacerles contratos de un mes, ni de 15 días, ni de una semana, porque así ningún buen profesional va a venir a trabajar a Castilla-La Mancha. Eso es evidente. Entonces ahí es donde hay que mirar todos los aspectos.
porque esto es un plan estratégico y tienes que invertir en lo necesario para la sanidad. Y está claro que por ahí también. Y ya por último, y Cándida, para ir cerrando, las elecciones son en 2023. ¿Te tendremos como cabeza de partido del Partido Popular aquí en Valdepeñas? Yo quiero ser la cabeza, y voy a ser, porque tengo el respaldo de mi partido, tanto de la dirección provincial como de la dirección regional, que voy a ser la candidata para las próximas elecciones mi objetivo es ser alcaldesa de Valdepeñas, porque es mi pueblo, porque lo quiero profundamente, lo amo profundamente y quiero trabajar en el futuro, y además creo que se lo debo a mi pueblo, porque me ha dado tanto desde que he nacido aquí, me ha dado mi familia, me ha dado mi trabajo, me ha dado incluso las cosas que he hecho buenas en mi vida, se las debo a Valdepeñas. Y en eso quiero yo agradecérselo, y quiero que los ciudadanos me den esa oportunidad de agradecer a Valdepeñas todo lo que ha hecho por mí y lo que está haciendo, porque yo soy feliz aquí, creo que es una ciudad maravillosa para vivir, creo que se la tenemos que ofrecer a la gente así, para que venga más gente de fuera incluso a vivir a Valdepeñas, porque es una ciudad cómoda, es una ciudad agradable, la gente es encantadora, ahora porque no podemos ir a los bares y no podemos disfrutar tanto como... Pero venir a Valdepeñas, vosotros que sois de fuera, tú eres de fuera, sí, pues todo el mundo se abre, en Valdepeñas da gusto estar. Entonces es una ciudad en la que me encantaría poderla gobernar, pero poderla gobernar para que fuera una ciudad de futuro, para que tuviera expectativas, con alternativas, para eso, para que generar riqueza en nuestro pueblo, y que gente como tú pudieras decir, oye, yo quiero quedarme aquí a vivir ya el resto de mi vida, porque me encanta esta ciudad, porque tengo expectativas de vida y porque además todo lo que me ofrece son alternativas de futuro, y eso es lo que yo pretendo para mi pueblo. En el último pleno usted responsabilizó directamente a Paco Delgado y al Ejecutivo local de haber pedido 100.000 euros de la empresa pública del suelo de Valdepeñas. Él le invitó a llevarlo a los tribunales. ¿Piensa hacerlo? Hombre, yo creo que estamos en política, y aquí yo le digo, según viene en el expediente que se nos facilita a la oposición, bueno, a todos los concejales que estamos representados en el pleno, pues eso, que ahí hay una pérdida de 100.000 euros, y que él me acusa a mí en ese momento de que yo soy corresponsable de lo que se hace en la Fundación del Vino, y yo le contesto que entonces también será él el responsable, porque entonces será el gerente de esta sociedad, de la Sociedad de Suelo de Valdepeñas, que además estaba muy bien remunerado, igual que ahora mismo, con 48.000 euros anuales, y entonces también será él el responsable de esos 100.000 euros. Yo le lanzo una pregunta, no le dije que le iba a llevar a los tribunales. O sea que eso me invitó él a que le llevara. Yo la verdad es que tampoco soy muy partidaria de llevar a los tribunales a nadie cuando son responsabilidades políticas, que hay que dar la cara y responsabilizarse uno de lo... Es que el problema de la política hoy en día es que los políticos no nos responsabilizamos de las cosas que hacemos mal, y hay veces que hay que responsabilizarse. De todas formas, él me invitó a eso y me dijo que me invitaba porque además se habían perdido juicios en mi partido, y sí, es verdad que se han perdido, pero otros los hemos ganado, y además contra él como abogado. Fíjese, como cuando demandó al partido que había hecho mal las primarias en Valdepeñas y le salió mal y perdió el juicio. Pues en ese sentido, ahí se judicializó la política y bueno, ahí le salió mal al señor Francisco Delgado. En otras ocasiones nos ha salido mal a nosotros, pero es que ir a un juicio pues es lo que tiene, que realmente unas veces sale bien y otras veces sale mal. Entonces, por mi parte, yo simplemente quiero que lo haga como lo debe hacer, no tengo que ir a juicios. Él sabe que ese dinero se debe al Ayuntamiento de Valdepeñas, esos 100.000 euros, y que se han perdido, evidentemente, ¿dónde están esos 100.000 euros? Y el responsable en ese momento era él como gerente. Es lo único que le dije, no le dije que le iba a llevar a juicio ni nada. Él me invitó a llevarle, yo ahí no voy a entrar. Y Cándida, nos gustaría preguntarte acerca de la forma a la que se ha referido usted, el alcalde, en alguna ocasión, como la gata Flora. Nos gustaría preguntarte cuál es tu opinión acerca de este mote o forma de llamarlo.
Pues que mire, yo me sentí ofendida cuando dijo esa expresión en el pleno, y me sentí ofendida, ya digo que no por mí, porque yo la verdad es que considero que ya me ofenden pocas cosas, pero sí me siento ofendida porque creo que cuando uno está por encima del bien y del mal no se puede permitir determinadas licencias ni determinados lujos como ese, como menospreciar a una mujer como yo, que en ese caso me ofendía porque era mujer, porque esa es claramente un refrán muy machista, es un refrán machista y todo el mundo lo sabe, y la verdad es que me ofendió como mujer, porque yo en ese momento creo que si hubiera sido un hombre no me hubiera dicho gata flora, me hubiera dicho otra cosa, pero no me hubiera dicho eso. Entonces me sentí ofendida como mujer, y creo que el respeto a la mujer por parte de este alcalde hay veces que lamentablemente no lo demuestra, y yo creo que esa es una pequeña carencia que tiene, que debería formarse más en el tema de igualdad de oportunidades y en el tema a la hora de dirigirse a las mujeres en el pleno, porque ha tenido malos detalles conmigo y también los ha tenido con otras portavoces. Entonces creo que eso, además, el alcalde no se puede permitir esos lujos en un pleno como el nuestro. O sea, ya bastante es que aguantamos su tiranía, hablando entre comillas, a veces respecto a los tiempos, respecto a que no nos deja intervenir, para que encima nos venga a insultar de esa manera. Yo, desde luego, me parece que no es de recibo. Él se indigna porque hay veces que no le gusta lo que le decimos, y entonces pues no puede permitirse el lujo de insultarnos, porque eso ya es que roza el insulto. Entonces yo me sentí ofendida, pero además por lo que represento, porque yo no soy Cándida en sí, soy la portavoz de un partido político, del Partido Popular, y represento a todas las mujeres de Valdepeñas, a las que me han votado y a las que no, y a todos los hombres, por supuesto, pero en este caso me sentí ofendida como mujer. Pues Cándida, muchísimas gracias. Gracias Creo por tu que franqueza. Gracias ya a vosotros. poquito más hay que decir, y nada, pues te emplazamos para otra ocasión, y Cuando queráis, gracias por darnos a encantada. conocer un poquito más al Partido Popular, a nosotros y a los valdepeñeros. Gracias a vosotros. Bueno, pues dentro del curso de seguridad, experto en seguridad y defensa, hoy participa el coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños Bajo, bien conocido de otros cursos y sobre todo poco mediático, mi coronel. Y bueno, pues viene a hablarnos de la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Pues habla mucho de la guerra híbrida, y en realidad es la nueva forma en que se hace la guerra, sobre todo las grandes potencias. Vemos que todavía, lamentablemente, hay conflictos pequeños, hemos pasado recientemente el de Nagorno-Karabaj, por ejemplo, pero todavía hay conflictos en Siria, pero vemos que las grandes potencias procuran no hacerse la guerra de un modo directo a través de medios convencionales de alta intensidad, porque eso podía desembocar en un enfrentamiento nuclear. Entonces, ¿cómo se hace en la guerra? Pues a través de esta guerra híbrida, donde mezclan muy sutilmente la desinformación, la guerra mediática, la diplomacia, también incluso los aspectos legales, la inteligencia, es decir, mezcla una cantidad de cosas donde casi lo que menos relevancia tiene es precisamente las fuerzas convencionales, que siguen siendo importantes en el plano sobre todo para la disuasión, pero en realidad el enfrentamiento se utiliza con medios muy diferentes. Esto no es que sea absolutamente novedoso, se ha intentado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que es verdad que lo que primaba era lo convencional. Y ahora, como digo, lo convencional casi es lo menos importante a la hora de este enfrentamiento. Por ejemplo, una parte muy importante de esta guerra híbrida es la guerra a través de instrumentos económicos. Y lo vemos todos los días. Cómo se intenta subyugar a países con sanciones, con embargos, impidiéndole negociar en los mercados internacionales o simplemente vender sus productos, incluso en algunos casos que son absolutamente esenciales para su supervivencia económica, porque puede ser hidrocarburos, hablamos de energía o de minerales estratégicos o de oro o de cualquier otro material o otra sustancia. Y es así como se realiza la guerra. Por lo tanto, es muy importante, es esencial entender el significado de esta guerra híbrida, porque es la guerra que estamos viendo a diario. Y digo la estamos viendo a diario porque nosotros no sufrimos a lo mejor el embargo, pero sí sufrimos esa guerra informativa, esa guerra mediática que hace
todas las grandes potencias. Lo que pasa es que dependiendo de qué bando estemos y en qué parte del mundo, nos afecta más las que realizan unos o las que realizan otros. Y en el caso de España, coronel Pedro Baños, ¿cuáles son las que más nos afectan? Nos afecta muchísimo todo el tema de la desinformación, sin lugar a dudas, la desinformación, las noticias falsas, pero que vienen por todos los lados, eso también tenemos que entenderlo. Obviamente nos tratan de convencer de que solamente las lanzan algunas potencias, esto lo hacen todos. Esto nos afecta muchísimo. Pero ya que me habla, por ejemplo, de España en concreto, tenemos que tener en cuenta que una de las maneras, quizá la más perfecta de todas, de subyugar a los países es a través de la deuda. Y esto es algo que nos debe inquietar muchísimo, porque tenemos una deuda gigantesca y que además no solamente es gigantesca con respecto a nuestro Producto Interior Bruto, sino que además está prácticamente toda, más del 70%, en manos extranjeras. En cierto modo, eso también es una manera de subyugar, de someter a los países. Y si extrapolamos lo de otros países hacia España, ¿dónde podríamos situar esa guerra híbrida que más afectará a España? ¿Por qué nos afecta? Efectivamente, ahora mismo hay un gran enfrentamiento. El enfrentamiento principal, si hablamos de ámbito geopolítico mundial, es entre Estados Unidos y China. O sea, los datos, por ejemplo, de esta mañana, que decían que China en febrero había aumentado sus exportaciones un 155% con respecto al año anterior. Mientras los demás países del G20, los principales países industrializados del mundo, estamos en un claro declive, por lo menos ahora mismo, y algunos en un clarísimo declive, lamentablemente. China sigue creciendo, y sigue creciendo en todos los ámbitos. Tenemos que leer, ahora mismo están en su proceso con el primer ministro chino para desarrollar el siguiente plan quinquenal, y le dan una importancia extrema a todo lo relacionado con la tecnología. En realidad, más que la tecnología, ingeniería, tecnología, matemáticas y ciencia, todo lo relacionado con las ciencias en general. Y China está cogiendo cada vez más fuerza en esos campos que son vitales de cara no solamente al hoy, sino también al mañana. Eso preocupa a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Además de su gran rival, que lo sigue siendo también, que es Rusia. Entonces, ese enfrentamiento entre estas tres grandes potencias nos afecta, porque aparte de esa manipulación mediática, es fruto, consecuencia precisamente de ese gran enfrentamiento geopolítico. Y si le diéramos un giro, llevamos un año con la primera pandemia del siglo XXI. ¿Eso también influye? Sí, influye muchísimo. Precisamente lo estamos comentando en el caso de China. Inicialmente daba la sensación de que en este enfrentamiento, en este sorpaso que intentaba China con respecto a Estados Unidos, superar en todos los aspectos económicos y tecnológicos a Estados Unidos, pues parecía que se iba a quedar muy frenado, porque inicialmente donde surge la pandemia y los primeros que la sufren son ellos. Y el resto del mundo casi nos lo tomamos un poco, casi hasta a risa, ¿no? Decir, mira, lo que les ha pasado a los chinos. Pero curiosamente ellos son los que han salido adelante. Los que han salido, le ponemos el caso, cuando acabar el año 2020, ellos han crecido casi un 4%, cuando los demás, tenemos el caso de España, que hemos perdido en Producto Interior Bruto casi un 12%. Es verdad que es un caso de los más llamativos del mundo, pero la media es inferior. O sea, lo que han crecido los chinos es la media de lo que han bajado el resto de los países del G20. Entonces, claro que ha afectado muchísimo y va a seguir afectando en muchísimos campos, porque ellos se están recuperando, como estamos comentando. Estados Unidos puede ser que se recupere antes incluso de lo que se había previsto, pero concretamente Europa vamos a seguir sufriendo mucho. Recordemos que todavía, lamentablemente, no nos habíamos recuperado de la crisis anterior, la que comienza 2007-2008, con las hipotecas subprime, y se nos vino otra encima, que ahora mismo estamos plenamente sumidos en ella y todavía no sabemos exactamente cómo vamos a salir de ella. Dos cosas finales, coronel. Una de ellas, ¿cuándo estima que podremos salir precisamente de esa situación que nos ha generado la pandemia? Pues está claro que uno de los factores claves es el funcionamiento de las vacunas, que de momento hay gran controversia, porque tampoco el mundo científico se acaba de poner de acuerdo. No sabemos si va a servir para todas estas nuevas cepas o todas estas modificaciones que está sufriendo, al parecer, la COVID-19. No sabemos incluso cuánto durará la inmunidad, que también parece ser que es relativa, porque efectivamente no sabemos si dentro de 6 meses o de un año lo vamos a tener que volver a vacunar, y no solamente eso, sino parece que tampoco está claro si las personas vacunadas dejan de contagiar o no dejan de contagiar, que eso también es algo importante.
Si atendemos a lo que nos ha dicho nuestro gobierno, ha prometido que para antes de junio más del 70% de la población estaría vacunada. Ayer leía un informe, además de personas que creo que son serias y que desde luego no son contrarias al gobierno, ni muchísimo menos, y que decían que al ritmo de febrero no acabarían las vacunaciones de ese 70% de la población probablemente hasta finales del año 2023. Quiere decir que yo creo que todavía nos quedan muchos episodios por vivir. Ojalá nuestras autoridades, empezando por las autoridades europeas, que vemos que también están muy desconectadas entre ellas, vemos que hay países que han roto prácticamente con la dinámica de Bruselas y han acudido a otros países para intentar solucionar su propio problema. Entonces, lo que debíamos exigir es que todas las autoridades, no solo nacionales, sino europeas, pues hicieran un esfuerzo todavía, creo que mucho mayor, que todavía creo que se puede hacer, hay margen para ello, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que podamos salir de esta situación sanitaria y económica lo antes posible. ¿Pero usted es optimista o no? Hay que serlo siempre, como no, y sobre todo por una cosa muy importante, si me permite, porque yo creo firmemente en el pueblo español. Quizá al ser militar, pues yo tengo un amor incondicional por España y por los españoles, pero en cualquier caso estoy convencido de que siempre hemos salido de situaciones incluso peores y solamente necesitamos pues un buen pastor que nos guíe. Así es. Finalmente, ya ha participado en otras ediciones de este curso de seguridad y defensa. ¿Lo pone en valor? La prueba está que he vuelto. Ese es el principal valor. Sí, además, no solamente por venir aquí a Valdepeñas, que me encanta, además cada vez que llego veo nueva actividad y además da la sensación de una ciudad todavía incluso mucho más grande por todos estos polígonos que hay con todas estas empresas, incluso algunas multinacionales que nos encontramos nada más llegar, y luego porque el trato que he recibido hasta ahora mismo siempre aquí ha sido excelente y eso también es muy importante a la hora de repetir. Pues, Coronel Pedro Baños, muchas gracias por atendernos, suerte y hasta la próxima. Que esperemos que ya no necesitamos la mascarilla absolutamente para nada. Ojalá. Y siempre encantado de venir aquí con ustedes. Ojalá que así sea, encantado con esa parte también. Enrique Martín Fernández Sacristán, pregonero 2021 del pregón de hermandad de la Cofradía de Misericordia y Palma. Hoy es el día. Hoy es el día tan esperado. Bien, estamos a horas de que te dirijas a los miembros de tu hermandad y cofradía y también un poco a la feligresía de la zona de Santo Cristo en la que nos encontramos, precisamente en esta Casa de Hermandad, flamante Casa de Hermandad, una obra muy meritoria y que pronto verá la luz en su totalidad dentro de la Semana Santa. Cuéntanos cuál va a ser tu intervención. Pues yo voy a hablar, ya el año pasado tuvimos que cancelarlo por el tema del comienzo de la pandemia, que coincidió, y de los confinamientos y demás, y lo que he hecho ha sido una readaptación de lo que había, también pues sin perder la esencia propia de la Semana Santa, de la religiosidad popular, y luego pues hablo de mi trayectoria en el mundo de las hermandades y las cofradías, desde muy pequeño, tanto desde cuando empecé aquí en Valdepeñas como luego en Sevilla, aunque allí no he salido con ninguna hermandad, pero también allí el movimiento cofrade es durante todo el año, ¿no? Y luego pues hago un repaso, ¿no? Desde viendo la hermandad desde los titulares, los costaleros, los acólitos, la visión de hermandad, que yo siempre digo que el mayor patrimonio que tiene esta hermandad son las personas, porque mantienen, y yo por donde voy presumo, y es que mi hermandad tiene una obra social muy importante, que para mí al fin y al cabo el Evangelio es a lo que nos llama, ¿no? Es un poco un pregón descriptivo de la tarde-noche del Jueves Santo. Hay partes que no, quiero dejarlo para el momento, pero sí hay partes en las que hablo propiamente de lo que es la estación de penitencia, de lo que significa, de los momentos señalados. También hablo de la revolución, entre comillas, ¿no? que hizo la hermandad en Valdepeñas, porque fue pionera en muchísimas de las cosas que ahora se ven como normales o se tienen habituadas, pero en un principio quien tomó la iniciativa, tomó las riendas y se lanzó adelante diciendo, bueno, yo voy a cambiar y voy a hacer esto porque yo creo que tiene que ser así, pues yo lo voy a hacer así, y ya que digan, que hagan o lo que sea. Y luego se ha demostrado con el tiempo que el resto se ha ido también adaptando a eso, ¿no? Eres muy joven, ¿tienes memoria de aquella transformación? Sí, perfectamente, que lo viví en todo mi... justamente fue cuando entré en la hermandad y yo estaba muy metido con mi abuela, hasta las cejas, vamos. Por segundo año tenemos unas circunstancias excepcionales y yo diría que extremas.
¿En qué medida impacta, influye en tu mensaje de pregón de Semana Santa esta circunstancia? Pues hago referencia varias veces a la situación que estamos atravesando y cómo también nos influye a nosotros como cofradía el tener que reinventarnos también, el seguir dando respuestas y el seguir manteniendo nuestra actividad en todo este tiempo, ¿no? ¿Es posible para un cofrade vocacional, una Semana Santa plena sin procesiones? Plena, no, pero yo digo que Semana Santa hay, que siga habiendo oficios, que siga habiendo liturgia, que siga habiendo palabra de Dios, que al fin y al cabo es para lo que estamos, que la estación de penitencia es una parte, pero que los otros 365 días del año también hay vida. La Semana o las cofradías no son solamente una vez al año, una semana al año, es todo el año. Por eso es una hermandad, es una comunidad que vive y va en un camino a través de la palabra de Dios. Viéndote, escuchándote y habiendo escuchado al pregonero de la otra hermandad que reside en la misma parroquia, se ve claro que hay un relevo generacional y que hay una nueva generación que además viene con mucho impulso, con mucha ilusión, con mucho ímpetu. Incluso con una mentalidad renovada, lo que es la mentalidad colectiva del Valdepeñero medio seguidor de la Semana Santa. La verdad es que sí, que yo creo que viene una generación también con muchos matices andaluces, mucha corriente andaluza a impulsar la Semana Santa. Yo es verdad que puedo participar poco porque resido durante todo el año en Sevilla y vengo aquí pues en vacaciones o en verano y tal, y estoy poco, vengo para Semana Santa también, como es obvio, pero sí, yo veo que aquí en Valdepeñas hay una corriente muy fuerte de jóvenes con ganas, con mucho coraje y de decir, estamos aquí, queremos hacer grande la Semana Santa también de nuestro pueblo, ¿no? La estética andaluza se está expansionando hacia el norte. Yo creo que sí. Además, nosotros fuimos un poco pioneros también en tomar, no sin olvidar de dónde venimos, pero sí que es verdad tomar una nueva forma que desde mi punto de vista creo que son también muy coherentes con lo que dicen las reglas de las hermandades y demás, evitando pues las excentricidades o cosas que al fin y al cabo no tienen sentido en lo que se está haciendo, que es una estación de penitencia, una reflexión, ¿no? Un tiempo que te tienes que tomar para eso. Has hablado de la obra social que hace destacar a esta cofradía sobre otras, o por lo menos que es el leitmotiv de esta hermandad. Háblanos de ella, de esa obra social. Yo creo que es el motor, ¿no? Y colaboran con todas las congregaciones de aquí del pueblo y se unen a cualquier iniciativa que haya. Además también ya se hacían obras sociales en Valdepeñas y todos colaboraban, pero de manera esporádica, y lo que consiste la obra social también, que la he vivido de cerca porque mi abuela estuvo muchos años en la Bolsa de Caridad, es el estar durante todo el año, no solamente hacer 2 o 3 acciones, sino tener un plan de acción a desarrollar y para decir, oye mira, vamos a estar con los más vulnerables, vamos a intentar luchar por la igualdad de nuestro pueblo, que en nuestro pueblo la gente que lo pasa mal no esté tan mal. Y salen y dan la cara con todas las congregaciones, vamos, por lo que yo escucho de ellas, que tengo relación con alguna más que otra, están súper contentos. Desarrollas tu profesión en el ámbito de la educación social y trabajas para una entidad de carácter religioso en Sevilla. Háblanos de esta faceta tuya. Sí, soy educador social, mi especialidad pues son los jóvenes y la interculturalidad, la educación inclusiva también, y trabajo en Fundación Mornese, que es la plataforma social que las salesianas tienen en Sevilla. Allí pues participo, mi trabajo se desarrolla tanto en el tiempo libre como en el refuerzo educativo y llevando el asentismo escolar, y pues eso, otra forma también de desarrollar nuestra vocación como cristianos, ¿no? Pues también en el trabajo. La verdad es que es una suerte poder trabajar de lo que te gusta y de lo que vives y sientes. Te iba a comentar, hay una transversalidad de este aspecto religioso, cofrade, tanto a tu tiempo particular como a tu tiempo profesional. Eso es una bendición. Es total, es que es una suerte poder vivir tu carisma en todos los aspectos, pues
yo no conocía a las salesianas, por ejemplo. Yo aquí en Valdepeñas las relaciones que había tenido era a través de la familia de mi madre, que sí que iban al cole y tal, y cuando llegué allí a través de unas prácticas las descubrí y me enamoré del carisma. La verdad es que fue un descubrimiento. Y un dato más, Quique, eres DJ. Sí, también. Háblanos también de este otro frente de tu personalidad. Pues la verdad es que me apasiona la música electrónica y ya pues va desde los 15 años y tengo 24. Con 15 años fue la primera vez que me subí a una cabina y desde entonces no he dejado de pinchar techno. Es la música que me apasiona y es una manera también de expresarme, de llegar a las personas, de unirnos. Y lo que me gusta es que cuando estamos bailando todos somos iguales, no hay diferencias y es un movimiento de libertad, ¿no? Pues agradecido como valdepeñero por mantener tu vínculo con tu pueblo de una manera además tan precisa y tan preciosa también como es vivir con plenitud una Semana Santa sin pasos en las calles. Muchas gracias a vosotros también por la oportunidad.